Bueno, vamos a hacer una simulación de esta pieza, que es uno de los soportes del intercambiador de calor, es el soporte móvil. Vamos a hacer la simulación de esta pieza, vamos a ver diferentes dificultades que se van a ir presentando y cómo vamos a simplificar el análisis, con todas las herramientas que vimos hasta ahora. Bien, entonces vamos a Environment, vamos a Stress Analysis y vamos a crear un nuevo estudio. Vamos a dejar sin tildar nada de esto y bueno, todo lo que esté a menos de 0,1 milímetro lo va a tomar soldado. Quiere decir que estas piezas que están en contacto van a terminar unidas cuando hagamos los contactos automáticos. Entonces lo dejamos OK. Vamos a asignar el material. Fíjense que ninguna de las piezas tenía el material asignado. Con Shift clicamos la primera y la última. Lo vamos a hacer todas juntas. Vamos a elegir cualquier acero, no importa si es eh, high strength o carbon steel o alloy steel, porque no cambia mucho el modo de elasticidad entre los diferentes aceros. Lo que sí varía entre estos diferentes aceros es la tensión de fluencia, pero como nosotros estamos calculando en la parte lineal elástica, la verdad que la tensión de fluencia no nos importa entre un acero y otro. Sí, para decir, bueno, no tengo que sobrepasar tal tensión, pero como voy a trabajar en la parte lineal elástica, ese límite de fluencia lo voy a seguir pasando y se me va a seguir comportando de forma lineal. Entonces lo que yo tengo que ver es que si uso un acero 1010, yo sé que en 300 megapascales llego a la fluencia. Si uso un acero 1045, entonces voy a llegar a 500, 600 megapascales. Es lo único que tengo que ver, pero el cálculo en sí va a ser el mismo. Entonces voy a elegir sí, un acero, pero puede ser cualquiera y la diferencia que hay entre los materiales la voy a anotar en el módulo de elasticidad. Bueno, entonces ahí asigné los materiales. Puedo buscar si hay algún cuerpo delgado, lo voy a dejar para el segundo análisis que voy a hacer. Voy a fijar el soporte. Fíjense que la cara de abajo está fija. Podría fijar una zona donde lo atornillo, podría fijar, digamos, el orificio, una zona acá, dándole la libertad a que la zona del medio pueda moverse en el sentido vertical. Pero bueno, vamos a hacerlo simplificado y vamos a fijar toda la parte de abajo. Luego podemos hacer con split, cortar un pedazo del área y solamente fijar en la región donde está el orificio del tornillo. Entonces aplico ahí y ya tengo fija esa cara. Supongamos, no sé cuánto pesa el intercambiador, pero supongamos que pesa en total unos 4.000 kilos, entonces voy a poner una fuerza acá de 2.000 kilos, ya que la otra mitad irá al otro soporte. Supongamos que está bien balanceada la carga. Entonces vamos a poner 2.000 kilos. Puedo aplicarlo con esta fuerza o puedo aplicarlo con bearing load. La diferencia entre estas dos es que esta fuerza lo va a aplicar uniformemente en toda la superficie y esta va a aplicar más fuerza en el medio y va a ir disminuyendo hacia los costados. Entonces vamos a usar bearing load, es lo mismo, y voy a poner 2.000 kilos, que son aproximadamente o cerca de 20.000 newtons. La cara que voy a elegir es esta. La dirección que voy a elegir es la de esta arista y hacia abajo. Aplico la fuerza ahí y listo. Fíjense que los contactos automáticos me los va a hacer entre las caras que estén a menos de 0,1 milímetro, o sea que ya tomó el contacto, todos los contactos ya los hizo bonded y los tomó entre esas caras. Fíjense que esta chapa vertical y la parte cilíndrica están en contactos, o sea que está a menos de 0,1 milímetro. Pero, como les comenté en el video anterior, el ángulo entre las dos caras es mayor de 15 grados, entonces no lo tomó.
Fíjense que en ningún lado, o sea, acá tomó la chapa de atrás y la, la cuna, digamos, no, el refuerzo. Acá está, entre la chapa y el refuerzo. Chapa y refuerzo 2. La chapa vertical, que es esta de acá atrás, y el soporte del suelo con corredera. Acá, entre el refuerzo y el soporte para el caño. Acá tomó el contacto entre la chapa vertical y la cuna. Acá tomó entre el pie y uno de los refuerzos y entre el pie y el otro de los refuerzos. Pero fíjense que no tomó el contacto entre la pared vertical y la cuna. Entonces ese lo tengo que poner de forma manual. Entonces voy a elegir esa cara y esta cara y lo aplico. Giro hacia el otro lado y hago lo mismo. Esta cara y esta superficie y aplico. Y si no, si me olvido de aplicarlo, cuando vea la simulación, me va a salir que no hay contacto entre esas dos piezas y en la deformada me va a dar una penetración entre ambas piezas. Bueno, si se fijan, vamos a darle una deformación grande, se comporta más o menos como podríamos inferir. Y ahí nos queda el cálculo de esa pieza. Fíjense que las tensiones son muy bajas y la tensión máxima está ahí. Podemos hacer algún refinamiento. Vamos a ponerle 3 pasos con un criterio de parada de 2% y en la zona donde hay más tensiones. Lo vamos a aplicar a los resultados a von Mises y lo vamos a hacer en toda la geometría. Yo acá podría solamente incluir esto que está acá. Pero bueno, vamos a dejarlo y vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, ahí tenemos que hizo el refinamiento, nos da 56 megapascales, pero fíjense que ahora la tensión máxima que estaba acá, ahora va a parar a ese lugar. ¿Qué pasa en ese lugar? Bueno, fíjense que tengo un filo, entonces obviamente en ese filo se va a producir una alta tensión porque tengo una punta tocando contra una parte plana. Entonces obviamente voy a tener un filo ahí y voy a tener altas tensiones. Entonces digo, bueno, esa parte, si me fijo ahí, fíjense que el refinamiento del mallado lo hizo para salvar esa parte que es es un punto de singularidad, donde un filo toca contra una superficie, entonces va a producir ahí una singularidad que se va a traducir en tensiones infinitas. Por lo tanto, eso no lo tengo que tener en cuenta. Si yo quisiera, si yo sé que la mayor tensión va a estar acá abajo, entonces me tengo que concentrar en esa cara. Por lo tanto, no puedo no puedo utilizar el mallado automático porque va a venir a refinar acá y yo quiero refinar acá. Entonces, lo que voy a tener que hacer es decir, bueno, en esta zona quiero refinar más porque esas tensiones no me importan. Bien, pero ¿qué tensiones tengo acá? ¿Cómo puedo salvar esa indeterminación? Bueno, lo que puedo hacer es hacerle un cordón de soldadura en ambas caras y simplificarlo por ahí. Vamos a terminar este análisis. Entonces lo que puedo hacer, bueno, antes de hacer ese cálculo, vamos a hacer un cálculo, un nuevo estudio, vamos a ponerle 2, ok. Y a este nuevo estudio lo que vamos a hacer es convertirlo en cuerpos delgados. Fíjense que dice que no encontró ningún cuerpo delgado, que no hay nada que cumpla con las hipótesis de cuerpo delgado. Vamos a hacerlo, vamos a obligarlo. Entonces vamos a decir, bueno, a ese, este, este
está acá y este. Entonces, lo que acabo de hacer es hacer todos los cuerpos delgados. Fíjense que ahora la separación es mayor porque esta superficie que quedó es la superficie media de esa chapa y tengo medio espesor de separación. Entonces, ¿me lo va a tomar como contacto? Sí, lo va a tomar porque fíjense que eh, acá tengo que el shell connector, o sea, la tolerancia para conectar eh, elementos placa o elementos shell, va a ser 1.75 del espesor. Como acá la separación es medio espesor, entre estas dos placas, lo va a tomar. Si fuesen dos placas, por ejemplo, entre estas dos, bueno, acá sigue siendo medio espesor, pero si fuesen dos placas puestas una en paralelo a la otra, como es en este caso tengo medio espesor de una chapa y medio espesor de la otra. Bueno, sería un espesor. Igualmente una de las placas es más delgada que la otra, pero supongamos que fuesen, el peor de los casos sería que las dos tengan el mismo espesor, entonces la diferencia sería un espesor. Bueno, acá toma hasta 1,75, casi dos espesores. Entonces, me va a tomar entre esas caras, me va a tomar eh, la unión soldada. Entonces, bueno, voy a asignar los materiales, ya que pasé de uno al otro sin llevar los materiales. Ok, voy a fijar la cara de abajo. Ok, y voy a poner una fuerza de rodamiento ahí en esa dirección y que va a ser 2000 newton. Aplico y listo. Voy a resolver. Fíjense que la velocidad de resolución es muchísimo mayor. Las tensiones me dan mucho menores, obviamente también dan ahí en un punto de encuentro entre todas las tensiones. Fíjense que acá no me tomó el contacto. Los soportes verticales ni se enteran. Sí están pegados a la chapa de atrás, pero no están pegados a la cuna del intercambiador de calor, entonces eso lo tengo que corregir. Voy a hacer el contacto manual, voy a elegir esta cara y ese borde, aplico, y esta cara y ese borde, aplico. Y ahora sí, simulo de vuelta. Bueno, y ahora fíjense que también, ahora se produce ahí la máxima tensión, pero no es tan grande como la otra. Fíjense que me da 2 megapascales y en la otra me daba mucho mayor. Vamos a ver el tipo de mallado que tengo, que es bastante bueno, y podemos achicarlo un poco más. Vamos a decir que el tamaño promedio, fíjense que ahí es 0,05, vamos a achicarlo un poquito más. Acá el ángulo vamos a poner 15 grados y vamos a simular de vuelta. Por ahí nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero seguro que va a ser una buena simulación. Fíjense que acá tenía 3 megapascales como máximo. Vamos a ver cuánto da en el nuevo ensayo. Bueno, fíjense que ahí el mallado que hizo es enorme, exageradamente enorme. Las tensiones siguen estando en esos puntos, en ese punto. Ahí tengo una tensión concentrada que, fíjense que cuando la zona roja, o sea, de altas tensiones, no supera
varios elementos, sino que se concentra en puntos, en nodos, quiere decir que el problema ahí es numérico. Si la zona fuese más grande, si fuese una zona colorida como la verde, entonces ahí sí es un punto válido, pero acá eso quiere decir que es un punto en una singularidad. Entonces, en ese punto no tengo que darle mucha importancia a ese punto, y sí a la zona verde, esta que está acá. Vamos a ver cuánto es la tensión ahí. Fíjense que es 3,2. Vamos a sacar el mallado para que no se vea tan feo y vamos a dejarlo sin deformar. Entonces, bueno, en esa zona, acá se puede ver que ahí hay una singularidad, y sin embargo en toda esta zona verde, ahí sí hay altas tensiones. Entonces, esa singularidad la puedo despreciar y puedo tomar las tensiones máximas como la de la zona 3. Entonces esto que está acá, 5,24, fácilmente se puede ver como una singularidad. Bueno, ¿cómo resuelvo esa singularidad? Porque lo tengo en los dos casos. Bueno, la primera forma de resolverlo es descartándolo de esta manera. A medida que achico el mallado, esa singularidad se hace más chica porque se queda dentro del dominio de un elemento. Fíjense que dentro del dominio de ese elemento queda la singularidad, o sea que es la tensión alta en un solo nodo, y ese nodo es justamente el nodo donde tengo la singularidad. Si yo achico la malla, esta zona se va a hacer tan chica como el tamaño del elemento. Entonces, la zona donde yo debería ver las tensiones es en esta. Es esa zona. Y me va a dar 3,4. Podría redondearlo. No hay mucha diferencia para lo que soporta un acero, que son 300 megapascales, no hay diferencia. Y acá se ve claramente que esta zona está está sobredimensionada, ¿no? Este soporte. Pero bueno, puede ser que estemos poniendo una carga mucho menor, que en lugar de pesar 4.000 kilos, supongamos que pesa 40.000 kilos. Bueno, es 10 veces más, entonces las tensiones van a ser 10 veces más. Al ser todo lineal, me va a dar 34 megapascales en lugar de 3,4. Bien, vamos a ver cómo podemos simplificar este problema. Vamos a terminar acá el estudio y vamos a ver que esta pieza tiene un plano de simetría, y el plano de simetría es este plano que está acá. A ver, ese plano es un plano de simetría de la pieza. Por lo tanto, yo podría calcular la mitad de la pieza. Sí, ustedes me van a decir, no, esta pieza la tengo de un solo lado. Bueno, pero esa pieza en realidad es un soporte para un tubo y no la necesito simular. Es más, para ahorrar tiempo la podría haber sacado de la simulación porque no es lo importante que yo estoy simulando. Pero sí, este plano, vamos a dibujar, por ejemplo, en este. Vamos a hacer un sketch ahí y voy a cortar esta pieza con un rectángulo. Vamos a ponerlo alineado con el origen. Voy a cortar con ese rectángulo la pieza. Y voy a simular solamente la mitad. Entonces voy a venir a la simulación. Voy a hacer un nuevo análisis. Obviamente me va a tirar el error en el análisis anterior. Voy a hacer uno nuevo. Podría hacerlo con encontrar cuerpos delgados, pero me va a decir que no encuentra ninguno, entonces lo voy a hacer de forma manual. Ahí lo que me dice el cartel es que no cumple en los parámetros para hacerlo como cuerpo delgado. Bueno, son muy estrictos esos parámetros que toma el programa porque se quiere
cubrir. Pero bueno, conociendo los elementos, bueno, ahí voy a fijar el pie de abajo. Y acá, en lugar de poner bearing, que la va a concentrar en el medio, vamos a poner force y la vamos a poner ahí. Vamos a poner 2000. Vamos a ponerla vertical y hacia abajo. Bien. Ahora lo único que me falta es, bueno, primero el contacto. Primero van a ir todos los automáticos y ahora me falta el manual entre esta y esta. Y ahora me falta poner las condiciones de borde en el lugar donde lo corté. Ahí voy a poner las condiciones frictionless, ya que todos los puntos que están sobre esta recta no se mueven en el sentido perpendicular al plano IZ. Fíjense que acá estoy viendo en el plano XY. El plano IZ es un plano vertical. Por simetría, ningún punto de esta recta, ni de esa recta, ni de esta, ni de esta, ni de la de abajo, ningún punto se va a mover de forma perpendicular al plano IZ. Por simetría, porque de este otro lado tengo la misma cantidad de material y la misma fuerza aplicada. Entonces voy a aplicar frictionless a esa recta, a esa recta y a esa recta. Aplico y ahora sí voy a, me falta definir el material. Podemos acá, a ver, ya está, vamos a simular medio. Fíjate que es rapidísimo, me da del orden. Las tensiones máximas, fíjense que ahora me da acá 6.54. Vamos a ver el mallado que hice. Voy a refinar el mallado. Fíjense que la peor condición se produce en esta pieza, entonces voy a decir que esa pieza, esta que está acá, le voy a hacer solamente el mallado a esa. Y le voy a poner un mallado de, no me acuerdo cuánto medía esto. Acá pongo el tamaño del elemento en milímetros, entonces vamos a medir. Vamos a medir eso. Son 190 milímetros. Vamos a ponerle unos 5 milímetros de tamaño. Selecciono esa cara y le vamos a poner un elemento de 5 milímetros. OK. Y voy a simular. Bueno, fíjense que ahí hizo el mallado de 5 milímetros, que es lo que a mí me interesa. Fíjense que la zona donde se produce alta tensión es la zona donde hace contacto con la chapa. Y puedo seguir achicando el mallado. Puedo seguir achicando acá el mallado. Vamos a venir acá. Mallado, mesh, local. Y vengo acá y lo voy a editar. En lugar de 5 vamos a ponerle 2. OK. Fíjense lo que les decía, que la zona roja va disminuyendo con el tamaño del elemento. Eso quiere decir que la singularidad está en un nodo. Cuando más chico es el elemento, esa zona roja queda atrapada dentro del dominio del elemento, entonces quiere decir que el problema de singularidad está en ese nodo. ¿Tá? Entonces la tensión que yo voy a tomar como máxima o de referencia va a ser esta que está acá, que me va a dar 5.34. Por acá puedo tomar, me va a dar 4.75. 5 puntos. Bueno, puedo tomar la tensión máxima entonces de unos
5.5. Fíjense que acá tengo otra singularidad. Bueno, ¿cómo puedo hacer para empezar a reducir? Fíjense que yo reduje el tamaño del elemento en todo, en lugares donde no necesito tamaño de elemento chico. Acá no necesito. Bueno, ¿cómo puedo hacer para reducir solamente en esta zona? Tengo que hacer un split de esa chapa, cortar la superficie y mallar solamente en esa superficie. Bien, terminamos el análisis, vamos a eliminar esta. Yo lo que les aconsejo es cada vez que hagan eh, un ensayo en elementos finitos, que hagan una copia de la pieza. Vamos a eliminar esta extrusión. Ahora vamos a hacerle las soldaduras. Entonces vamos a venir otra vez a Environment, vamos a venir a Welded. Fíjense que dice que la va a convertir y el paso hacia atrás no va a poder repetirse. ¿Por qué? Porque va a unir toda la pieza. Entonces, como esta es una copia, la pieza esta es, fíjense que le puse soporte móvil prueba, le voy a decir que sí. Acá tengo la norma con la que voy a soldar y acá el material. Vamos a buscar acero. Y acá me dice que va a quedar inseparable. Ok. Entonces ahora sí voy a soldar estas dos caras. El tipo de filet es este. Y acá voy a elegir las dos superficies. La superficie 1, esta cara. La superficie 2, esta cara. Y fíjense que ahí me va a hacer el cordón de soldadura con estas dimensiones. Ponerle 12 milímetros si quiero, ya que esta chapa de acá tiene 12.7. 12.7 y ahí va a llegar justo. Entonces le voy a dar un cordón de soldadura que me va a cubrir toda la chapa de abajo. Aplico y lo voy a hacer del otro lado. Fíjense que ahí está el cordón de soldadura. Lo voy a hacer de este otro lado también. 1, cara 2, 12.7, aplico y listo. Entonces ahí tengo los cordones de soldadura. Y ahora sí lo puedo simular con los cordones de soldadura. Vamos a Environment, Estrés Análisis. Vamos a hacer un nuevo estudio, el 4. Okay. Y ahora, fíjense, esta pieza no la quiero analizar porque en realidad no importa y pierdo tiempo. Entonces voy a agarrar esa pieza, soporte, y lo voy a excluir del estudio. Entonces lo excluyo del estudio. Va a estar en la pieza, pero no lo voy a mallar. Y ahora sí, fíjense, la soldadura ya tiene el material asignado en el paso cuando hice la soldadura. Acá vamos a poner el material del resto, ok. Vamos a hacer los contactos automáticos para ver que la soldadura está dentro de los contactos. Fíjense, Weld 2 está hablando que la soldadura 2, que es la última que hice, esta, está conectada con la chapa de arriba, en esa zona que marca ahí arriba, y está conectada con la chapa de abajo, en esa otra zona. Lo mismo con la chapa del fondo, la soldadura 1, con la cuna y con el refuerzo, y con el fondo. Entonces ahora sí, me tomó el contacto. Vamos a fijar abajo y vamos a poner la fuerza arriba de 20 milímetros. Aplico y corro la simulación. Bueno, fíjense que me da 3,58. Ahora la zona de alta tensión se produce ahí. Obviamente hay una singularidad también.
Vamos a ver cómo es el mallado. Es un nodo medio, fíjense que es un nodo medio de un elemento. Vamos a hacer un refinamiento de 2 veces con un 2% de criterio de detención. Podría decir que lo haga solamente en la soldadura. Entonces voy a incluir en el cuerpo solamente la soldadura. ¿Ah? O, por ejemplo, una cara. Si quisiera una cara es. Pero vamos a hacerlo en toda la geometría para ver que el problema está ahí. Simulo. Bien. Bueno, ahora, a ver, 31 bajó. Fíjense que el punto ese donde daba máxima la tensión ahora no da más. Bueno, ¿qué pasa? Dejó de ser un punto, dejó de ser un punto de conflicto y pasó, bueno, hay varias singularidades, ¿no? Pero fíjense muy bien que esta zona no puede ser tomada como tensión máxima porque es el dominio de un nodo. Entonces la tensión da alta en ese nodo, pero da baja acá. Por lo tanto, eso no es válido. También, si pueden ver, tenemos tensiones altas en estos lugares, donde ahí ha habido un refinamiento de mallado. No sé por qué lo hizo en toda la chapa y no en la zona de arriba. Capaz que hay algo acá que hemos tocado, ¿no? Bueno, hizo el refinamiento en toda la chapa de atrás, por eso tardó tanto esta simulación. Bueno, bien, ¿qué pasa ahora si lo quiero hacer con elemento placa? Entonces voy a hacer uno nuevo. Ok. Voy a poner los materiales, salvo el de la soldadura. Ok, vamos a excluir la chapita esa. Excluir del estudio y también vamos a excluir las soldaduras porque no las puedo convertir en elemento placa. Entonces las voy a excluir también. Ahora de vuelta, ok, ok. Fijamos la cara de abajo y vamos a aplicar la carga en la cuna, fuerza, 20 milímetros. Fijamos y simulamos. Bueno, fíjense, siempre me da diferente. Bueno, el tema es que las singularidades nunca van a dar igual. Lo que sí tengo que ver es la zona verde. Acá tengo una singularidad, si veo, fíjense que está dentro del dominio de un elemento, entonces es una singularidad, no esta zona verde que está por fuera del dominio del elemento. Entonces vamos a hacer más chicos los elementos placa y vamos a ver que esa zona disminuye con el tamaño del elemento, por lo tanto es una singularidad. Vamos a sacar la visualización. Obviamente las tensiones suben, ¿por qué? Bueno, en un punto de singularidad, matemáticamente las tensiones tienen que ser infinito, tienden a infinito, en ese punto. Entonces, es normal que las tensiones acá sean del orden de 120, pero si yo había visto que las tensiones tendrían que estar del orden de los 40 megapascales, entonces vengo a la escala, perdón, esta, digo, bueno, voy a graficarlo con un máximo de 40. Y aplico, y ahí voy a ver
zonas donde ya no depende la tensión del tamaño del elemento, sino, fíjense, que ya son mayores. Entonces voy a tener, sí, una zona de unos 50 megapascales, la tensión máxima en esta pieza. A ver, 55. Podría quedarme con unos 60 megapascales de tensión máxima. El resto va disminuyendo con el tamaño del elemento. Esto quiere decir que en estos nodos las tensiones son altas porque, claro, es una superficie apoyada sobre un filo, que es la chapa de abajo. Entonces es normal que ahí haya alta tensión. Pero si se fijan, el espesor de esta zona, si yo mido esta distancia, es mucho menor que el espesor de la chapa. Entonces no tiene sentido, es una línea muy finita. Sí, en esta zona es una zona un poco más grande, ahí le prestaría atención, pero si me fijo en ese lugar, tengo 56 megapascales. Entonces acá puedo concluir que la tensión máxima es de unos 54, 55 megapascales. Por más que la máxima la tenga ahí, que son lugares donde ya vimos que hay singularidad. Así que bueno, este video se los quería dejar para completar un poco los cálculos con elementos finitos que vimos, con una pieza que ustedes eh, ya dibujaron y que también la pueden realizar, pueden hacer varias cosas. Bien, esta pieza, así como está sobredimensionada. En este caso, el material de sobra el material es barato y no necesitaría hacer una reducción de peso, porque esto va sobre el suelo, lo que yo le pueda sacar de material a esta pieza no va a influir en el comportamiento de un intercambiador de calor, salvo que esto fuese parte de un avión. Si esto es una pieza de algo que yo necesito reducir la masa, porque tengo que poner en vuelo o porque tiene que ir montado sobre algo que va en movimiento, entonces a esta pieza le puedo aplicar el diseño generativo o optimización topológica, pero la tengo que convertir a una sola pieza. No puedo hacerlo como conjunto. Para aplicar diseño generativo, tengo que, sí o sí, fíjense que no me da como opción ponerlo como diseño generativo. Así. No tengo la opción cuando vengo a Stress Analysis, no me deja hacer un diseño generativo. Bien, bueno, ahí tienen para comparar y practicar, y fíjense que esto no es algo exacto, sino que depende del ojo del que esté haciendo el análisis. No es abrir el módulo de elemento finito, correrlo con los parámetros como viene y decir, bueno, esto sí soporta o no. Hacerlo de esa manera a grandes rasgos les puede dar buen resultado, pero si ustedes hacen ese análisis y dicen, no, bueno, refiné el mallado y me dio 120 megapascales, bueno, no, 120 megapascales le da en un punto de singularidad. Ustedes lo que tienen que ver es encontrar esas singularidades y excluirlas del estudio. Incluso cuando presenten el trabajo, esas singularidades, cuando ustedes capturen las imágenes del programa y presentan un estudio que han hecho, esas singularidades lo que tienen que hacer es ponerlas en el informe, porque no las pueden borrar, las tienen que poner en el informe y comentar que son singularidades y explicar por qué. Cosa que el que les pida el informe y lo lea, vea que hay 120 megapascales ahí, que es cerca de la tensión admisible de ese tipo de material, pero que corresponde a un error en el cálculo matemático, en el método aproximado. Hay una diferencia grande entre dibujar una pieza
que quede linda para fabricación y dibujar una pieza para hacer un cálculo en elementos finitos. Todas las piezas tengo que unirlas, si tengo tornillos tengo que eliminarlos de alguna manera y hacer esas uniones abulonadas de otra forma. Entonces es bastante complejo el cálculo con elementos finitos, no es encontrar el módulo, aplicar, poner el material, las fuerzas, las condiciones de borde y correrlo. No, que lleva todo un proceso, un análisis de identificación de estas singularidades, de diferentes comportamientos, de hacer diferentes pruebas y ver que se comportan de manera que ustedes creen que si se fijaron, bueno, hubo unos errores en unos cálculos que en lugar de ponerle 20.000 newton le puse 2.000, por eso me daba 3,4 en lugar de 34. Pero bueno, a la hora de hacer las comparaciones entre esos diferentes análisis, ahí va a saltar. Entonces un buen informe que ustedes pueden hacer de esta pieza, si les tocara hacer un estudio, es hacer estos diferentes cálculos que hice recién, poniendo elementos placa, cortándolo a la mitad, poniendo soldadura. Entonces, con los diferentes escenarios, sin dejar ninguno de lado, o si van a dejar uno de lado, explicar bien el por qué, con esos diferentes escenarios tienen que llegar a una conclusión. Esa es una forma correcta de trabajar en el cálculo y diseño de piezas mecánicas.